Dios les bendiga en esta preciosa hora una vez más. Nos encontramos aquí desde Templo Iret, saludándolos nuevamente, el pastor Raúl Castro. En esta tarde quiero compartir una palabra, es decir, recordar de los últimos días que Jesús anduvo literalmente hablando en esta tierra, de lo cual hubo algunos acontecimientos durante de toda la semana conocida como la Semana Mayor. Y voy a hablar un poquito de lo que Jesús hizo día tras día, por ejemplo, desde empezar el domingo, como conocido y ahora para nosotros cristianos, el primer día de la semana, pero el domingo es conocido como Domingo de Ramos. Y luego ya el lunes empieza ya lo que Jesús estuvo haciendo cada día de esta Semana Mayor, que fueron los últimos días que mi Señor anduvo en esta tierra, literalmente hablando. Pero antes de todo, quiero saludarles a todos nuevamente, pero también mi esposa quiere saludar, ya que ella también tiene algo en su corazón para todos los de aquí de la congregación y aquellos aún que van a ver este video. Así es que voy a pedir a mi esposa que pase para que salude también a la gente de la iglesia. Pásenle. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Aquí estamos, ¿verdad? Como dice mi esposo, el pastor Raúl Castro. Estamos aquí en Templo Giret. Queremos saludar, queremos mandar un saludo, ¿verdad?, a toda la congregación de aquí de Templo Giret, Río Grande. Esperemos, ¿verdad?, que ahí donde están ustedes aguardados en su casita, que sigan, ¿verdad?, llenándose de la palabra. Amén. Ahí con la familia. Y pues les echamos de menos. Esperemos en Dios, ¿verdad?, que como todo el pueblo de Dios está orando por este coronavirus, ¿verdad?, esperamos en Dios que pronto se acabe todo esto para poder congregarnos nuevamente aquí en el templo, ¿verdad? Sé que Dios todo lo que hace lo hace bien hecho y quizás Él está permitiendo que pase todo esto para poder estar reunidos en nuestra casa con nuestra familia. Y pues quiero antes de todo saludarles y decirles, ¿verdad?, a mis hermanas, ¿verdad?, que sigamos unidos en oración, pidiendo a Dios por todos esos enfermos, ¿verdad?, que están en los hospitales, que el Señor cuide de todas esas doctores. Amén, que están ahí con esos enfermos, que el Señor siga teniendo misericordia como la ha tenido hasta hoy. Y quiero mandar también un saludo, ¿verdad?, hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León, allá donde se encuentra por la mayoría de nuestra familia. Esperemos en Dios, ¿verdad?, que todos estén bien y pues estamos contentos, ¿verdad?, porque Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Y pues que quiero, ¿verdad?, mandar también saludos de parte de todos mis hijos, mis hijas, que les mandan muchos, pero muchos saludos a todos y que sigamos en un mismo espíritu de oración, hermanos. Eso es lo que queremos. Y pues reciban muchos saludos de todos y una vez más a la congregación, que sigamos unidos en oración pidiendo por todo esto que ya va a pasar, pronto pasará. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante. Y así yo le dejo el lugar al pastor y espero, ¿verdad?, que ustedes compartan este video, porque es palabra de Dios la que se va a hablar, hermanos. Así que si usted está en su casita, agarre un poquito de tiempo para que escuche la bendita palabra de Dios. Así es que yo me despido, aquí les dejo al pastor en esta hora y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así es, mi esposa ha saludado y es algo lo que mi esposa dice, ¿verdad?, la pastora, que en las casitas también podemos buscar de Dios. Aún, ¿verdad?, tenemos que hacer caso a las autoridades, pero somos libres para adorar a Dios, para buscar en la palabra de Dios. Así es de que si usted se encuentra en la casita, tal vez va manejando o se encuentra en otro lugar que no esté en su hogar con su familia por alguna razón, pero busque del Señor. Yo quiero simplemente nomás recordar, porque estamos en la Semana Mayor, como había dicho ahorita, y es necesario, hermano, no dejar a la desidia todo esto, sino que recordar qué fue lo que el Señor Jesús hizo en la última semana que anduvo en esta tierra.
Lo primero que empezó hablando del domingo ya pasado, ya estamos ahora martes, fue la entrada triunfal a Jerusalén. Y usted sabe la historia, dice que cuando Jesús iba en aquella asna o asno, dice que la gente, la multitud que iba enfrente y la que iba por atrás, iban bien regocijados, contentos con todo lo que estaba viendo, porque Jesús iba entrando a Jerusalén, una entrada triunfante, hermano. Y dice que la gente le tendía abajo, se puede decir, colchas, mantos, donde él iba pasando. Y también dice ahí la escritura que muchos cortaban ramas de los árboles y se las tendían sobre donde él iba pasando. Me imagino yo que mucha gente gozosa, porque ya sabía de la historia de Jesús, porque ya estaba culminando los 3 años de ministerio en esta tierra, y así es de que Jesús era muy popular por todo lo que hacía, por los milagros que hacía, y por eso que la gente lo recibió con mucho regocijo. Por eso es conocido como el Domingo de Ramos, y eso está en el capítulo 21 de San Mateo, para que usted lo pueda leer en casita. Simplemente yo estoy aquí para recordarle que no deje de leer la palabra de Dios. Tal vez no vamos a alcanzar a estar reunidos en este Viernes Santo, pero por eso estoy hablando un poquito de lo que se trata toda la semana antes de llegar aquel día tan terrible para Jesús, pero una victoria también para toda la iglesia, porque allí venció Jesús en la cruz del Calvario. Así es de que por eso es una bendición recordar esto, que nosotros como hijos de Dios deberemos de estar siempre a la expectativa, qué es lo que Dios quiere para nosotros, de lo que hizo en aquellos tiempos y lo que seguirá haciendo, hermano. Ya pronto saldremos de esto, pero antes de todo creo que es buena oportunidad para salir por estas redes sociales, para que otra gente pueda escuchar también de lo que Jesús hizo en esta tierra. Fíjese, el lunes fue un lunes conocido, el día de ayer, fue un lunes conocido como lunes de autoridad. Entonces, esto lo dice ahí en el capítulo igual de capítulo 21 de San Mateo. Dice en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjese lo que Jesús les dice a todos los que estaban negociando allí dentro del templo. Aquella gente ya se había olvidado tal vez de lo que Dios o con qué propósito Dios había hecho aquel templo. Yo sé que había gente que creía y respetaba a Dios y iba a los servicios que se hacían, a las ceremonias religiosas que se hacían, pero muchos iban nada más para hacer negocio. Creo yo, llego a pensar que esas gentes a lo mejor ni servían a Dios, o a lo mejor ni siquiera les interesaba lo que hacían en el templo. A ellos les interesaba hacer negocio. Mire, Jesús enojado voltea las mesas, echa fuera a todos los que estaban allí negociando, vendiendo, porque él decía que la casa tenía que ser una casa de oración, y ellos la habían convertido en una casa para hacer negocio, y eso estaba muy mal delante de Dios. Primeramente Jesús entró a Jerusalén y la gente lo halagaba. La gente dice, ay, Hosana, Hosana, el que viene. Pero cuando Jesús empezó a hacer esas cosas en el templo, por la ignorancia de la gente, o por la soberbia de la gente, o por la dureza de su corazón, entonces Jesús, eso no le gustó. Cuando miró que el templo estaba lleno, se puede decir de muchas cosas que no agradaban a Dios. Entonces por eso Jesús hace eso.
Entonces, hoy nosotros como iglesia, creo que lo que pasó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nos trae una reflexión a nosotros, para nosotros los creyentes hoy día. Hoy día sabemos que el Espíritu Santo, cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que lo tenemos aquí dentro de nosotros, que esta es la casa. Como en aquel tiempo era una casa, literalmente una iglesia, para ir a adorarle. Ahora, claro, tenemos templos. Y usted ha de decir, ¿para qué se hacen templos? Mucha gente dice que Cristo no está en las cuatro paredes, pero la intención es dedicar estos templos para reunirnos todos juntos, para adorar un solo Dios verdadero, para estar juntos adorándole, porque así la palabra de Dios nos enseña también que estemos juntos, que no dejemos de congregarnos, pero por estas razones, bueno, estamos haciéndolo por medio de estas redes sociales. Así es de que Jesús limpia el templo, pero luego se levantan los escribas y fariseos porque no les gustó, y usted sabe, ahí del verso 12 en adelante hasta el verso 17, se dará cuenta usted, si lo lee ahí en casita, de que le dijeron que con qué autoridad hacía esas cosas. O sea, si usted sigue leyendo todo el capítulo, se da cuenta que los fariseos y los escribas querían nomás hallar alguna falta en él para acusarle. Acuérdese usted que ya se están acercando los días. Como hoy día es martes, quiero hablar un poquito de lo que se trató o lo que se trata en un martes como este, que hace muchos años que sucedió. Entonces Jesús, después que sale de allí, del templo, vino la tarde, pero otro día por la mañana, dice que se levantó y volvió a la ciudad. Y dice que yendo por el camino miró una higuera que estaba en el camino y como él tenía hambre, eso lo está aquí del verso 18 en adelante, hermano, del verso 18 hasta el verso 22. Usted lo puede leer ahí en la casita. Entonces, dice así el verso 18, donde empieza, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Por qué Jesús fue como muy seguro agarrar un fruto de esa higuera? Dice que solamente halló hojas. Sabe que la higuera es un árbol de los cuales es el único que cuando están brotando, está retoñando, lo que conocemos aquí nosotros, cuando empieza a retoñar, a salir las hojitas, también empieza a brotar el fruto. Dice, qué tremendo, ¿no? Por eso es que Jesús, cuando vio la higuera que ya estaba en sus hojas, frondoso el árbol, él sabía que ya debería de tener fruto. ¿No lo sabría Jesús que no tenía fruto? Ya lo sabía Jesús, pero era una enseñanza para nosotros hoy día, hermano. Entonces él va y quiere tomar fruto de ella, pero no la encuentra. Eso es lo que estaba pasando en el día lunes como ayer. Entonces, algo nos trae una enseñanza también. Él limpia el templo y va a tomar fruto de la higuera y no lo encuentra, de aquel árbol. Jesús con esto nos da una enseñanza hoy día a toda la iglesia. Primeramente, nuestro templo, nuestro corazón debe de estar limpio y también Él desea que nosotros demos frutos. Así como fue aquel árbol, porque era tiempo ya de que tuviera fruto y no tenía fruto. La reflexión del día de ayer lunes sería que nosotros como iglesia hoy día nuestro templo debe de estar limpio. ¿Cómo se habrá llenado el templo de algunos creyentes? De algunos creyentes que en un tiempo estaba el Espíritu de Dios obrando grandemente en sus corazones y se fueron alejando por alguna cosa y entonces terminaron completamente alejados de Dios. Qué tristeza. También Él se mortifica que todos los creyentes de hoy día, la iglesia del Señor, que también demos frutos.
Jesús nos compara con los árboles. Hay árboles que dan frutos diferentes, pero un árbol no puede, el árbol de naranja no puede dar uvas, ni el de uvas dar naranja, sino que todo árbol se hizo para dar su fruto natural. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar frutos naturales que salgan de vuestro corazón. Jesús le interesaba nuestra vida, Jesús le interesaba que nosotros estuviéramos limpios de vuestro corazón, por eso limpió el templo, pero también, hermanos, que demos fruto. ¿Estaremos dando frutos dignos delante de Dios? Usted conoce lo que Jesús hizo y lo que Él desea para cada uno de nosotros. El martes fue un martes como hoy hace muchos años, fue un martes de controversia. ¿Por qué de controversia? Porque fue de muchas preguntas a Jesús. Y eso lo vemos allí mismo, lo vemos ahí en Mateo 22, en adelante todo el capítulo, si usted quiere leerlo ahí en su casita. Esto es para la iglesia de Templo Jireh, pero también para aquellos que pueden estar viendo este video. También usted puede leerlo ahí, lo que se trató un martes que hace más de 2000 años que Jesús anduvo en esta tierra. Es muy interesante, tal vez mucha gente no toma en cuenta de lo que pasó en esta Semana Mayor, que Jesucristo anduvo por última vez caminando en esta tierra, es decir, en este mundo, porque no en esta tierra donde estamos, sino en la tierra santa de Jerusalén. Entonces, el martes fue un martes de mucha controversia. Allí en ese martes se habló de la parábola de las fiestas de bodas. Le hacían muchas preguntas a Jesús. Pero también se habló de la cuestión de tributo. Es donde conocemos que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mucha controversia que hubo. Hermano, primero lo recibieron muy bonito. Tal vez a lo mejor los fariseos no andaban ahí, pero mucha gente lo recibió muy bonito. Y luego haciéndole tantas preguntas que tenían, pero esto ya la estaban haciendo contentarlo y hallar alguna razón para agarrarlo, para crucificarlo. Acuérdese que ya faltaba 2 días más para el Viernes Santo, que es conocido hoy día para la iglesia y para el mundo entero. Así es de que el martes fue un martes muy difícil para nuestro Señor Jesús. Oiga, hermano, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo estaría mi Señor Jesús? Ya se los había dicho a sus discípulos de lo que le iba a pasar, y Él sabiendo que era la última semana que iba a andar en esta tierra, por eso Él quería mostrar realmente, por último, que Él era el Dios viviente, el Hijo enviado de Dios para salvar este mundo. Pero luego se encuentra con estos controversiales escribas y fariseos. ¿Se imagina Jesús pensando que ya se le acercaba el día para ser crucificado, y luego estos hombres queriéndolos sacar de lo que Jesús estaba enseñando? ¿Cuándo iban a parar a Jesús? A Jesús querían pararlo de que Él dijera o hablara del reino de Dios y lo que Él tenía para todos aquellos que iban a creer en Él, hermano. Pero déjeme decirle que también se habló, hubo una pregunta sobre la resurrección. Había tantas preguntas, tantas controversias, algunos estaban muy confundidos, pero realmente los que seguían a Jesús, ellos sabían realmente que habían creído en un Dios verdadero y que Él realmente era el Hijo de Dios. No había ninguna duda en eso, pero la gente que se oponía quería hallar a Jesús para hallar algo para poder condenarlo, hermano. También se habló del gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, Jesús aún en esta Semana Mayor, Él le interesaba que nosotros tuviéramos comunión los unos con los otros y que oráramos los unos por los otros, que nos amáramos. Pero hermano,
¿Qué está pasando en estos días? Y con esto quiero terminar este pequeño pensamiento. ¿Qué está pasando en estos días? Antes de que viniera esta pandemia o esta epidemia que empezó, se hizo pandemia porque es cuando una epidemia es cuando está en una sola región, en una sola ciudad, en un solo país. Pero ya cuando se habla de pandemia es porque está dividida o está por todo el mundo entero. Entonces por eso ya se convirtió en una pandemia, por eso es que ya se nombra pandemia, el coronavirus. Pero antes de esto yo quiero narrar algo, hermano. ¿Cómo andaba la iglesia del Señor? Tal vez ocupadas en sus quehaceres, en sus trabajos, sus pensamientos. Por eso el Señor ha permitido eso, porque por lo tanto que el Señor nos ama, Él permitió, hermano. Estoy casi el 95% de que el Señor permitió todo esto para que, primeramente, número uno, la iglesia reflexionara. Aquellos que un día le sirvieron, que andan o andaban fuera del camino de Dios, para que se regresaran y fueran restaurados, entraran a redil nuevamente para seguir siendo pastoreados por nuestro Señor. Antes de eso, la iglesia estaba pasando por un caos tremendo. Había, se puede decir, un caos que la gente ya no quería arrimarse a las iglesias o no quería buscar de Dios. Hoy como que parece que esto ha despertado a la iglesia. Parece que ha reflexionado. Pero lo siguiente, número 2, es actuar. Y es nosotros, Señor, perdóname si andaba fuera de tu camino. Perdóname, Señor. Todo lo que Jesús hizo en esta Semana Mayor es para que se quede en la mente y recordar nosotros que no fue en vano lo que nuestro Señor Jesús hizo y nosotros tomarlo para nosotros y nosotros obedecerle a Él. Otra de las cosas que quiero compartir. En estos últimos días, el mundo entero tiene temor, o hay temor en todo el mundo entero. Pero déjeme decirle que de todo esto va a salir algo bueno. Porque mucha gente se va a volver a los pies del Señor y mucha gente se va a convertir a los pies del Señor. Pero antes de eso, para que se conviertan, necesitamos nosotros, la iglesia, estar limpios de nuestro templo y dar frutos, es decir, de lo que por gracia hemos recibido, dar de gracia. Y es decir, llevar la bendita palabra de salvación a otros que necesitan. Es por eso lo que pasó, lo que Jesús hizo en la última semana. Claro que todos los 3 años que anduvo ministrando. Pero aún Jesús, sabiendo que ya iba a ir a la cruz nuestro Señor, aún todavía dejaba ejemplos de lo que Él hizo literalmente para entenderlo espiritualmente, lo que Él quería para su iglesia hoy día. Hermano, el pensamiento es que sigas o te devuelvas al camino de Dios, porque los días se están acortando. La venida del Señor está, como dije en el otro pensamiento, está más cerca que nunca. No tenemos que dejarla, decide a esto. Si tú andas fuera del camino de Dios, yo te pido en el nombre del Señor que regreses. Porque si te quedas, si Cristo de repente aparece, déjame decirte que ya no va a haber solución y salvación. Al menos de que tengas que pagar un precio muy grande. Y ese precio se llama que tú te dejes degollar en la gran tribulación. Pero ¿para qué esperar eso? En esta tarde te saluda el pastor Raúl Castro. Y no olvides que el Señor espera por ti. Allí donde te encuentras en casita, sigue buscando del Señor, que ya pronto vamos a salir de esto, que no haya temores, que no haya miedos en la iglesia del Señor, sino que esperemos lo que Dios va a hacer después que pase todo esto. No te olvides, sigue buscando de Dios. En esta tarde me despido de la congregación, de todos aquellos que están mirando este video, y sé que vamos a seguir dando algunos pensamientos tocante a lo que pasó
en toda esta semana conocida como la Semana Mayor del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te saludan los pastores nuevamente, el pastor Raúl Castro y Katy Castro y de la familia pastoral. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Adiós.